Dicen que las cárceles guardan más que reclusos. Entre pasillos húmedos, túneles tapiados y bibliotecas olvidadas, se esconden nombres que no aparecen en ningún registro oficial. Son voces que nunca salieron, pero que todavía pasan lista a las 2:17 de la madrugada. Esta noche entrarás conmigo a esos pabellones donde los candados se abren solos, las camillas esperan pacientes invisibles y los libros reclaman lectores que ya no tienen ojos. Historias de penales y prisiones mexicanas donde lo real se mezcla con lo imposible, y donde el castigo más grande no es perder la libertad, sino quedarse atrapado para siempre entre sombras, repitiendo una palabra que hiela la sangre: presente. De noche, el penal de San Bartolo respira como una bestia vieja, suelta aire caliente por rendijas oxidadas y lo recoge con un silbido húmedo que eriza la piel. Fui periodista de nota roja y creí haber dejado esos pasillos atrás. Pero a veces el pasado te llama por tu nombre, o te lo susurra desde el fondo de una celda. Volví al penal por un favor. El director interino, Valdivia, me habló con voz apretada: necesito que cuentes lo que está pasando. Los muchachos ya no quieren rondas nocturnas. Tenemos videos, pero si lo dice un civil, me creen más. Acepté por dos razones: una, porque aún me debo historias que expliquen lo inexplicable, y otra, porque mencionó la celda 33 del bloque de la 33, la que tapiaron 3 veces y volvió a abrirse sola. En el pasillo del bloque D, la luz parpadeaba como párpado cansado. Los presos se replegaban, no por respeto sino por ese instinto de apartarse del camino de algo que no entienden. El que entre ahí no sale igual, murmuró uno. Nadie decía diablo, preferían eso o la voz. Palabras que caben por las rejas. Valdivia me llevó a seguridad. El guardia de turno, un joven con ojeras de patio, adelantó el video. La cámara buscaba la esquina más oscura, donde estaba la puerta de hierro con el 33 pintado de amarillo descascarado. Observe las 2:17, dijo. En el reloj digital los números se acomodaron. Silencio. Un zumbido. La puerta sin candado, solo con el cerrojo de adentro, se movió sola. El metal se tensó con un quejido y se abrió. No era una mano. Era un trozo de oscuridad más oscuro que la oscuridad. Una forma con contorno de hombro y capucha. Caminó 6 pasos hacia la cámara, sin pisar, deslizándose. Se detuvo y miró. No había rostro, pero el vidrio del monitor se empañó del lado de adentro, como si alguien respirara desde la pantalla. Y nadie estaba en esa celda, completó Valdivia, pasándome café. Nadie desde el motín del 79. Conocía ese motín por notas viejas. Humo, llaves, sangre en la escalera del comedor. 14 muertos. Entre ellos, Hilario Martínez, el guardia más antiguo, 30 años cuidando la misma ronda, pasillo, candado, puerta, paso, candado. Dicen que cuando ordenaron evacuar, se quedó cerrando puertas, rezando por los que corrían y por los que ya no. Hallaron su cuerpo al pie de la 33. La garganta abierta como carta que nadie se atrevió a leer. ¿La capucha?, pregunté. En el motín, algunos reos se cubrieron así para no ser identificados, dijo el guardia ojeroso. Pero eso no es reo ni guardia. Se persignó tarde. Pedí ver la celda. El pasillo se estiraba como una deuda hasta la 33. La puerta tenía segunda piel de óxido, pero el número seguía amarillo canario, fresco. Valdivia giró la llave y la puerta se dejó abrir con un gemido. El olor fue a humedad encerrada. La celda era pequeña, cama de fierro, cubeta, un crucifijo tallado en la pared con algo que no era clavo. En la pintura hinchada, huellas de manos como flores marchitas.
Toqué el crucifijo y algo frío me saltó a la muñeca, como un latido al revés. En el suelo, marcas de pasos que entraban y no salían, trazadas con agua. ¿Qué pasó aquí después del motín?, pregunté. Sellamos, abrimos, cambiamos cerraduras. Trajimos a un padre. Quitamos el crucifijo. Lo volvieron a tallar, dijo Valdivia. Y los internos, cada vez que uno oía la voz, amanecía con marcas en el cuello, como de soga. A veces solo aparecía en la cámara, no en el cuerpo. El guardia ojeroso añadió: dicen que si te paras en la línea de sombra y dices tu nombre completo, él te responde con el suyo. Si lo escuchas, ya te tocó, guardia. No me burlé. Me paré donde la luz no llegaba, frente al marco de la cama. El aire se adensó. Dije mi nombre. La celda se hizo más angosta. Entonces lo escuché. No fue eco. Fue una voz húmeda, paciente, que venía del cerrojo, de debajo del catre, de mis propias muelas. Hilario, susurró. Hilario Martínez. Oficial de ronda. Presente. La voz parecía lista de asistencia. Alcé la vista, un manojo de llaves que no estaba antes colgaba del clavo donde alguna vez hubo un espejo. Se mecían solas. La etiqueta de una decía, de 33. Hasta aquí, dijo Valdivia, pálido. No siga. Salimos y el pasillo nos recibió con pasos que no eran nuestros. Una cadencia vieja, tac, pausa, como si un hombre pesado diera un paso y arrastrara el alma del otro. Eran las 2:16. La cámara vigilaba la esquina. Nadie quiso mirar la pantalla. La 33 decidió contar la historia sin nosotros. La puerta vibró. El cerrojo del lado de adentro giró solo. Las bisagras saltaron y se abrió. No salió la sombra, salieron voces. Gritos de viejos, rezos nuevos, un ya, patrón dicho con la boca llena de sangre que no existía. En medio, una tonada de feria, tonta, dos notas que subían y bajaban como columpio. El guardia dejó caer el termo. A mí se me encogieron las rodillas. La silueta apareció. No la capucha, un uniforme viejo de custodio, planchado por fantasmas. Botas con la punta brillante. Llaves contra el muslo. La cara, sombra. En el hombro, el parche deshilachado decía, HMTZ. Y el silbido, la tonada, salía de donde debía estar la boca. Oficial, dijo Valdivia, con respeto que le temblaba. Este pasillo está bajo mi mando. El custodio se detuvo. Bajó la cabeza, gesto de soldado. Luego señaló, primero el pasillo, luego a mí. Con el dedo sin uña me mandó llamar. No fue invitación. Fue pase de lista. Sentí el peso de un llavero en mi cinturón que no estaba. Lo traía, de 30, de 31, de 32, de 33. Entendí el chiste cruel, el penal nombra a sus guardias solo con saber su nombre. El custodio abrió más la 33, alzó el cerrojo desde fuera y empujó la cama. El crucifijo vibró. Escuché una puerta lejana cerrarse y una cadena arrastrarse por un patio lleno de agua. Presente, dijo la voz detrás de mis oídos. En el monitor, sin que nadie lo mirara, rostros asomaban entre rejas, cansados de morir. Vámonos, ordenó Valdivia. Pero al doblar la esquina, el pasillo volvió a mostrarnos la misma puerta. La 33, de un lado y del otro. Caminamos rápido, corrimos. Las luces se movían con nosotros. Cada 10 pasos, el silbido nos rebasaba y nos cerraba el camino. Empecé un Padre Nuestro y se me trabaron los dientes. Los presos se encogieron.
Uno extendió por las rejas una estampita irreconocible. Otro murmuró, él no se fue. A él lo dejaron aquí para siempre. Él manda a quien cuida. Entendí por qué los guardias se negaban a rondar, no era solo ver, era ser seleccionados. El penal necesitaba un alma que contara pasos, si los vivos no querían, los muertos buscaban voluntarios. Llegamos al control. El guardia golpeó el botón de emergencia. Nada sonó. La electricidad se fue y volvió. Afuera, un canto viejo de ronda, llaves trae, candado va, el que no diga presente no volverá. Me agarré el cinturón. El llavero que me habían colgado ya no estaba. En su lugar, una hebra de cuerda áspera, cortada. La 33 se abrió otra vez. El custodio se metió despacio, seguro de que yo lo seguiría. La humedad cayó del techo en una gotera invisible. Eran las 2:17. Si quieres, quédate, dijo la voz que ya sabía mi nombre. Aquí nadie te olvida. Aquí todos contestan presente. Di un paso al frente, harto de correr en círculos. Dentro, la cama tenía marcas nuevas, rayas paralelas como de uñas. En la pared, el crucifijo había sido retallado, las puntas terminaban en garras. Sobre la colchoneta, alguien había escrito con humo, ronda. Valdivia me jaló del hombro. No es su trabajo, susurró. No es el mío tampoco. El custodio alzó la cabeza. No amenazaba, ofrecía un intercambio. Tú vienes, yo me voy. Tú llevas las llaves, yo descanso. Pensé en los tapiales derribados, en las sogas, en los pasos que entraban y no salían. El penal no era un lugar, era un contrato. Hilario, dije. Oficial Martínez, ¿quién te dejó aquí? El silbido se interrumpió. La sombra tocó su parche y luego el cerrojo. Entendí la respuesta muda, las órdenes. No las de los hombres, sino las del sitio mismo. El penal lo había adoptado como se adoptan los ruidos viejos, a la fuerza. Di 2 pasos atrás. La sombra no se movió. Las llaves tintinearon como campanillas. La luz del control volvió con zumbido de transformador, la puerta metálica del fondo se cerró sola y el monitor borró todas las caras. Valdivia me empujó a la salida. Nadie habló. En la explanada, el amanecer tenía ese color enfermo de las 6:45. Valdivia me dio una memoria USB. Aquí están las grabaciones, dijo. Publique lo que pueda. Si nos quitan a Hilario de encima, quizá los muchachos regresen a rondar. Y si no, por lo menos habrá palabras para defendernos del silencio. Me fui con el llavero ausente pesándome la cintura. En la camioneta, puse el video. A las 2:17, la sombra salía, miraba a la cámara y el vidrio se empañaba desde adentro. Pausé. Adelanté. Un detalle me cortó la saliva, en el cuadro exacto donde el custodio levanta el cerrojo, en el borde derecho, aparece mi mano. No la de ahora, la de dentro, con el índice doblado por una fractura vieja que solo yo conozco. Mi mano, empujando la puerta de la 33, como si el video supiera antes que yo lo que iba a hacer. No regresé esa noche, aunque lo pensé. Me quedé con el motor apagado, escuchando la ciudad como si fuera otro penal, llaves, puertas, gente contestando presente a trabajos, deudas, culpas. En la mesa de mi departamento, horas después, escuché caer algo suave. Era una llave vieja, con etiqueta de plástico amarillento, escrita a mano con plumón gastado, de 33. A un lado, un hilo de cuerda áspera, cortado. Juro que, muy cerca de mi oído, alguien silbó esa tonada estúpida de feria que sube y baja, contándome los pasos, 1, 2, 1, 2.
Luego una voz húmeda, paciente, dijo mi nombre y añadió la palabra que mejor sabe decir con orgullo de guardia: presente. Si tu corazón todavía está contando pasos, quédate aquí conmigo. Deja tu presente en los comentarios y cuéntame qué escuchaste a las 2:17, porque a veces ustedes oyen lo que mi micrófono no capta. Suscríbete y activa la campanita para que la próxima ronda te encuentre con la luz encendida. Dale like si esta historia te rozó la nuca y comparte el video con ese amigo que jura no creer hasta que escucha su nombre desde el otro lado. Ahora respira hondo, ajusta tus audífonos y vamos por la siguiente puerta. En toda cárcel hay un sitio del que nadie quiere hablar. En San Miguel de los Llanos, ese lugar no era una celda ni el sótano, sino un pabellón entero. Lo llamaban, con una reverencia que parecía broma, el pabellón del silencio. Yo llegué ahí como maestro de alfabetización, contratado por horas para enseñar a escribir a internos que habían gastado la voz en gritos, juramentos y rezos. Nunca pensé que enseñaría a defenderse del vacío. San Miguel queda a las afueras, entre cerros pelones. La barda tiene alambre que canta con el viento y, supe después, hasta ese canto le molestaba al pabellón. El jefe de seguridad me advirtió: si nota que las cosas dejan de sonar, retírese. Son bajones de luz. Nada grave. Ese día llevé pizarrines, tizas y un altavoz pequeño. Me gustaba poner boleros para abrir clase. Los internos me siguieron al pabellón clausurado en teoría desde un motín del 98. Clausurado, pero con camas, barrotes rectos y pintura verde húmeda. Lo reabrieron para talleres, decían. Nadie quería pasar más de una hora ahí. Entramos 6, 3 internos, 2 custodios y yo. Cerraron con doble candado. Mis alumnos eran: Estrella, tatuado que escribía su nombre con la R al revés; Misael, flaco de ojos rojos que se sabía la letra de todas las canciones pero no podía leer Pan; y el viejo Alarcón, con manos de carpintero y miedo infantil al raspón de la tiza. Coloqué el altavoz y solté un bolero. No fue un corte, fue una mordida. La primera estrofa sonó, la segunda se opacó, y a mitad de la tercera la voz desapareció. La guitarra siguió sin cuerdas. El custodio apretó el radio, chasquido, y nada. La música no regresó. En su lugar, el silencio se acercó, pesado, con olor a metal mojado. Ya estuvo, dijo Alarcón, pero lo que salió no fue voz, sino aire tibio y mudo. El pabellón cobraba por horas. Cobraba con voces. Estrella intentó reírse, un ja de hombres duros. Salió mímica. Probó con un silbido. Nada. Misael golpeó la cama para hacer ruido y el golpe no hizo eco. Toqué el metal con los nudillos. Le pegué al pizarrón. Silencio. Los custodios se pusieron tensos. Le pegaron al candado y el candado, obediente, no sonó. El ruido del mundo se había quedado fuera, agarrado de las mallas como un gato. Entonces comenzaron las señales. Los foquitos parpadearon con ritmo propio. Las sombras se alargaron hasta juntarse en el centro, formando una mancha que parecía un charco sin agua. Del charco vino un frío seco. Vi mi aliento y no me oí respirar. En la pared, bajo el rótulo silencio, apareció un trazo. Alguien dibujaba desde adentro, con tiza inversa, líneas hasta formar presente. Estrella quiso borrar el trazo. Su palma quedó gris. Bostezó, el bostezo fue una grieta muda. El muro cambió despacio, cuenta. Abajo, 1. El silencio no solo se comía sonidos, contaba. Se apagaron las luces.
De la claridad del pasillo surgió un contorno, no de persona, sino de ausencia. Una silueta moviéndose con precisión de guardia en ronda. Se detuvo frente a nosotros, como un profesor paciente esperando que el grupo se calme. Alzó una mano de sombra y señaló pizarrines y tizas. Luego hizo el gesto universal de escribe. Entendí. El pabellón pedía clase. Respiré el frío y tomé una tiza. Al acercarla al pizarrín, por fin un sonido, delgado, chi 2. Escribir, sí. Hablar, no. Puse a e y o. Mi idea era simple, si nos quitaban la voz, con huellas quizá la voz tendría por donde regresar. Estrella copió las vocales. Misael dibujó un altavoz. Alarcón escribió su nombre y lo borró, como si borrarse evitara que lo contaran. La sombra se movió, aprobando. El muro escribió, 3. El aire se volvió más pesado. El tiempo ahí se medía con números escritos por una ausencia. Recordé algo de mi abuela: si nadie reza por los difuntos, hacen su propia misa con lo que les queda, vasos, paredes. ¿Y si el pabellón hacía su misa con nuestras letras? Escribí yo soy. Misael copió. Alarcón puso yo fui. De la sombra surgieron marcas, como dedos húmedos. Con caligrafía asmática, la nada escribió, sí es. Las camas vibraron a una nota muda. En el piso, el charco seco se movió hacia nosotros. Comprendí, el pabellón nos alfabetizaba a su idioma. Si lo llenábamos de signos, quizás se calmaba. Si lo dejábamos sin nada que leer, vendría por nuestras cuerdas vocales una por una. Ordené por señas repartir tizas. Hicimos cartelones con las fundas de almohada. Presente, estoy, no me lleves. Misael, con genialidad de niño, escribió ruido muchas veces, como invocación. En el muro apareció un 5 enorme y abajo una línea que cruzó todo el ancho. Las luces regresaron a tirones. Gotas de agua flotaron un instante y cayeron sin plop. El silencio no permite plops. Los custodios sacaron sus llaves. Ni el metal contra metal sonó. Entonces entendí otra cosa: no se oían los latidos. Ni los míos ni los de nadie. Ahí, el corazón late en silencio, y si deja de latir, nadie se entera. Hicimos letras gigantes, ruido en pared, piso, camas. Dibujé una campana. Estrella dibujó una boca abierta y la llenó con a hasta gastar la tiza. El muro respondió con un 7 que nos cortó el aliento. El charco llegó a mis zapatos. Sentí frío en los tobillos. Quise temblar y no pude, porque temblar hace sonido. Las cámaras giraron solas. Por instinto, alcé el pizarrín frente a una, como si el ente entendiera. Escribí, maestro. Ayuda. La cámara hizo un clic que oí en los huesos. Entonces, detrás de nosotros, hacia el pasillo, apareció otra presencia. Esta sí parecía persona, bajita, encorvada, con bata de enfermero y un estetoscopio colgando como serpiente muerta. Su rostro era borroso, como visto detrás de un vidrio empañado, los ojos, 2 huecos pacíficos. Puso un dedo en los labios, gesto inútil en el reino del silencio, y con la otra mano nos indicó que nos pegáramos a la pared. Obedecimos por puro instinto. El enfermero cruzó hasta el charco y hundió las bocinas del estetoscopio en la mancha, como quien ausculta a un paciente invisible. Luego levantó la vista y movió la cabeza, despacio, pidiéndonos que recordáramos sonidos. Lo intenté. Cerré los ojos y escuché con lo que me quedaba, con memoria. Recordé el mercado de los domingos, la risa de mi hijo, una licuadora terca a las 7 de la mañana, la cadencia de mi voz cuando digo buenos días a un salón difícil.
Abrí los ojos y lo puse por escrito: mercado, risas, licuadora, buenos días. Mis alumnos me siguieron. Estrella dibujó bicicletas y escribió chillido. Misael llenó un pizarrín con chan de latidos inventados. Alarcón escribió madera y serrucho con letra de carpintero. El enfermero sonrió sin boca y se desvaneció como vapor, dejando un rastro de alcohol y medicina vieja. Minúsculos ruidos empezaron a filtrarse como agua por grietas. Un zumbido eléctrico, la respiración de Estrella hecha hilo, la tos de Alarcón ganando textura. El muro escribió 9 y debajo, con letras torcidas, apagaron. La luz se cortó de verdad. Quedamos en tiniebla. Y por fin escuché un sonido completo: pasos. No los nuestros. Muchos, desesperados, corriendo por un pasillo antiguo, de otro febrero, de otro motín. Gritos como grabaciones al revés. Un altavoz diciendo evacuación masticado por ruido blanco. Alguien rezando, alguien riendo histérico, alguien diciendo apaga, apaga, y, dominante, un silencio que sostenía todo como techo pesado. Entendí, aquí, durante el motín, apagaron voces para negociar. Encerraron a un grupo, bajaron el switch de la megafonía, sellaron rendijas, pidieron silencio obligado. Muchos murieron callados. Ese silencio no se fue, se quedó contando. La luz volvió con un quejido. El charco había desaparecido. El muro, ya preciso, escribió: Clester Manara. Los candados chirriaron. Esta vez sí los oímos. Los custodios abrieron y nos jalonearon hacia el pasillo. Yo me detuve en la puerta y escribí con la última tiza: ¿qué quieres? La pared tardó. Luego respondió: que me recuerden. Fuera, el penal recuperó su música natural: gritos de patio, platos chocando, radios con norteñas, un guardia contando 1, 2. Estrella probó su voz: ya. Dijo bajito. Se oyó. Misael lloró con todos los sonidos. Alarcón tarareó un vals viejo. En la oficina del director conté con calma. Les mostré los pizarrines con ruido escrito como oración. Nadie admitió fantasmas, pero a los pocos días instalaron campanas. No grandes, modestas, de escuela. Las colgaron en las entradas de pasillo. Enderezaron barandas para que sonaran bonito. Y en el pabellón, una campana chiquita, casi de iglesia de rancho. Regresé una semana después con más tizas. El pabellón se dejó. No comió nada esa vez. En la pared, muy bajito, encontré un trazo nuevo: presente. Y abajo, como si un niño hubiera escrito con su mejor letra: maestro. Esa noche, en mi casa, el altavoz barato se encendió solo. No tocó boleros. Soltó un único sonido: el taán de una campana lejana, con eco de pasillo. No me asusté. Escribí ruido en una hoja y la pegué en la sala. Prometí contar su historia, hacer lo contrario de apagar. Desde entonces, cuando alguno de mis alumnos sale libre, les doy una campanita. Que la toquen cuando sientan que nadie los escucha. No para espantar fantasmas, sino para avisarles que la voz existe, que merece silla en la mesa. Porque hay lugares, y San Miguel es uno, donde el silencio no es paz, es deuda. Y una deuda deja de perseguirte cuando la nombras y le haces ruido. Yo sigo entrando cada martes con tizas en la bolsa. Y, a veces, cuando un pasillo traga los ruidos por un segundo, pienso que el pabellón hace lista, que pregunta sin hablar: maestro, y yo, aunque me tiemblen las manos, contesto con el sonido más simple que aprendimos a defender: una campana diciendo para todos, vivos y muertos: presente.
En el penal de San Bartolo, donde la luz blanca enferma hasta los muros, la enfermería está detrás de una puerta doble con cruz roja descarapelada. Ahí entré yo, paramédico contratado por 6 meses porque hablo calmado. Nadie me dijo que a veces tendría que hablarle a quien no respira. Huele a éter viejo y yodo. 5 camillas, vitrina con sueros, gabinete con frascos lechosos, una campanita mínima sobre la mesa de curaciones. No tenía badajo, pendía una tira de gasa. Debajo, una libreta gruesa, altas y bajas. Fechas desde 1979 y firmas distintas, unas con mano firme, otras temblonas. Mi primera guardia fue con Luz, enfermera antigua de pulso frío. En la pared colgaba un retrato, mujer con cofia, gesto de maestra. Doña Elvira, dijo Luz. Jefa de enfermeras en el motín del 79. La última que quiso salir. ¿Se murió aquí? La contaron y firmó salida. Nadie la vio cruzar, respondió. Si escuchas su voz, no contestes. Si suena la campana, atiende. Reí por dentro. La campana no tenía con qué sonar. A las 2:16 llegó el primero, un custodio con brazo abierto. Suturas. A las 2:42, un interno con dolor en el pecho, lo conecté a un monitor que hacía tamborazos. A las 3 en punto, el aire se tensó. Y la campanita, la muda, sonó. No fue un tan, sino un soplido dentro del metal. La gasa se movía. La libreta se abrió sola y una pluma apareció donde no la habíamos dejado. Escribió, cama 5. Paciente sin nombre. Observación. La cama 5, junto a la ventana, estaba vacía. En su tubo colgaba una bolsa transparente de más, sin etiqueta. Luz se puso los guantes. No le pongas nombre, dijo. Solo observa. El monitor del ansioso dibujó 2 líneas, su latido y otra que parecía pasos. Tran, tran, como si un corazón aprendiera a caminar. La línea de pasos se acercó hacia la cama vacía. A los pies de la 5 se formó una mancha, mitad humedad, mitad sombra, olor a cloro tibio. ¿Quién es? Los que no salieron, dijo Luz. Regresan sin nombre para que nadie los llame lista. La campana volvió a tintinear. En la libreta, temblor. Frío. Pupilas. Coloqué un catéter sobre nada, la aguja encontró una venita imposible. De ahí brotó una gota fría que manchó la sábana sin mojarla. Escuché con el estetoscopio, no latidos, sino el arrastre de una camilla en baldosas mojadas. Una voz bajita, ¿hay suero para mí? A las 3:13, la campana sonó de nuevo y la libreta escribió, alta diferida. Regresa cuando llame. El ansioso se fue tranquilo. La 5 quedó respirando sin cuerpo. Pasaron semanas. Aprendí a leer la libreta, trazo encerrado de Doña Elvira, inclinación izquierda de Luz, letra temblona de guardias nuevos, y esa caligrafía irregular que salía cuando nadie escribía. Algunas noches la campana callaba y parecía que todas las cuentas estaban pagadas. Otras, la gasa tintineaba 5 veces seguidas y la 5 pedía suero como niño con fiebre. En un cajón encontré altas antiguas. Una hoja amarillenta. Elvira Martínez. Jefa de enfermeras. Estado, alta. Abajo, con tinta más reciente, no salió. Fue la única vez que vi a Luz persignarse. La jefa dio la orden de evacuar y se quedó cerrando cajones, dijo. Cuando fue su turno, la reja principal no abrió. Ahorita los alcanzo, dijo. Dicen que la vieron del otro lado, pero nadie la tocó. Una madrugada la radio anunció bronca. Llegaron 4 heridos, 2 cortadas, un puntazo y uno con un ojo cerrado.
Estabilizar, coser, comprimir. A mitad del caos la campana sonó con fuerza de metal completo. La libreta escribió, cama 5. Paciente sin nombre. No cerrar ojos. ¿Cómo que no cerrar? Haz caso, ordenó Luz. Alguien trabajaba a mis espaldas, alcanzaba gasas antes de que las pidiera, abría paquetes sin tronar, lavaba con movimientos cortos. Por el rabillo del ojo, una cofia. No quise voltear. Me incliné sobre la 5, vacía y ocupada. El suero claro aún pendía con una burbuja inmóvil. Puse las manos sobre la sábana. Por debajo, un temblor fino. Una voz, si lo cierras, te vas a equivocar de latido. Cosía al del puntazo oyendo dos compases, el de mi paciente y el de la pared. Si parpadeaba de más, pondría la dosis en el cuerpo equivocado. Mantener los ojos abiertos era elegir a quién salvar. La enfermería exigía exactitud, uno que respira en voz alta y otro que respira en memoria. ¿Cuántos? Pregunté con los dedos. 4 vivos, 1 invisible, contestó Luz. La campana dio un tintineo seco. La libreta, 1 menos. Miré a los vivos, estables. Volteé a la 5, la burbuja bajó 1 centímetro, como si alguien tragara. Quédate, pensé. Quédate tantito más. Se llevaron a 3. El del ojo morado volvió en sí como jalado de sueño. Quedamos Luz, yo y la cama 5. En la pared, el retrato de doña Elvira parecía mirar directo a la 5 con cara de no me hagas perder el tiempo. La libreta se fue sola 3 páginas atrás, hasta 24 de febrero de 1979. Bajo una lista de nombres, alta general. Los que no salieron regresan en silencio. Más abajo, la campana me llama. Y, años después, en otra letra, no cierre los ojos. Dormí mal. Soñé con sueros que alimentaban sombras y una mujer que me acomodaba la almohada diciendo cállate tantito, así es más fácil. De día la enfermería asusta menos. Llegaron 2 con tos y 1 con una uña arrancada. En la tarde entró Valdivia, director interino. Traía flores baratas. Hoy es aniversario del motín, dijo. Hay misa en el patio. ¿Traen la imagen de la enfermería? Sacó de un gabinete una foto sepia, la misma mujer de la cofia, sonriendo apenas y sosteniendo una campanita con gasa. Atrás, para que te llamen cuando ya no te dé la voz. Firmaba, Elvira. Que se quede en la enfermería. Tú la cuidas, me dijo. Esa noche la colgué junto a la otra. Apenas tocarla, una corriente fría. La gasa respiró. La libreta se abrió en blanco. Entonces escuché una letanía de nombres, como lista detrás de una cortina, Martínez, presente. Gómez, presente. La campana sonó 1, 2, 3 veces. Cada tañido, un nombre. Entendí lo que debía hacer. Con letra clara escribí uno por uno los que oía. Luz dijo, Dals alta. Aunque no salgan a la calle. Que alguien firme. Firmé. La libreta añadió sola, testigo. Desde entonces, por ratos, el trabajo se volvió misa, la campana llamaba, nosotros escribíamos, las 5 se calmaba. Alguna vez, a las 2:17, la cama se hundió como si alguien se sentara con cuidado. Olió a agua oxigenada. La campana dio un último tintineo y se quedó quieta en su gancho. Dormimos 2 horas como si hubiéramos pagado una deuda. Un mes después llegaron 2 señores de bata blanca. Contaron vendas, revisaron candados. Al ver la campanita fruncieron la boca. Eso no cumple protocolos, dijo uno. Objetos colgantes sin registro, no. Es parte del inventario histórico,
intentó Luz. Histórico mi bata, respondió el otro. Quiten esa cosa. Valdivia cedió. Descolgué la campana y la guardamos en el gabinete. Esa noche el aire fue pesado como sala de espera. A las 2:16, nada. A las 2:42, nada. A las 3, la gasa del gancho se movió sola. La libreta permaneció cerrada. Entonces llegaron 3 de golpe, un interno desangrándose por una varilla, un custodio con convulsiones y un viejo con fiebre que deliraba. Trabajamos sin señales. Yo esperaba, como perro al silbato, el sonido que ordena prioridades. No llegó. A las 3:13 el de la varilla se nos fue. Sentí un golpe en el gabinete. Abrí, la campana vibraba contra la madera. La tomé, el metal estaba helado. La colgué de nuevo. La gasa rozó el gancho y sonó, tímida, como voz que vuelve después de callar. La libreta se abrió furiosa y escribió, tarde. Debajo, instrucciones precisas, suero al custodio. Antipirético al viejo. Presión al herido. No cierres los ojos. Obedecimos. Salvamos a 2. El tercero ya estaba escrito en otra lista. A la mañana siguiente Valdivia firmó un oficio torcido. La campana permanece por razones clínicas. Los de bata blanca se ofendieron. Nunca volvieron. Otra noche las 5 llamó con impaciencia. Entró un joven del módulo C, el gavilán. Tenía tatuado un pájaro torpe. Se había partido la ceja. Mientras lo pegaba, señaló las 5. ¿Quién se sienta ahí? Nadie, dije. Observación. Mi carnal se fue sin despedirse, susurró. Si me siento, ¿cree que me lo pasen? No te sientes, ordenó Luz. El gavilán obedeció a medias. Rozó la sábana con las puntas de los dedos. A esa altura la colcha formó 2 honduras pequeñas. El muchacho sonrió hacia la ventana. Ya. Ya te oí, dijo al aire. La campana tocó apenas. En la libreta, alta diferida, hermano. Entendí que a veces la observación es visita y la visita, despedida. Desde entonces llevo cuentas como notario. Cuando la campana no suena, el aire se llena de anuncios falsos, radios que chisporrotean sin voz. Si suena, la hoja dicta. A veces escribe al margen no corras o respira. Otras deja recados domésticos, ordenar frascos, poner flores. El día que pregunté para quién, la pluma respondió, para mí. Para que no se me olvide que también fui mujer. No todo es obediencia. Una madrugada, con la enfermería vacía, miré el retrato y pregunté, ¿por qué te quedaste? La respuesta llegó en la hoja siguiente, porque nadie daba altas. Porque alguien tenía que tocar la campana. Debajo, otra mano añadió, y porque no alcancé la reja. Cerré la libreta y dejé sonar 3 veces, como quien reza por quien trabaja sin salario. Hubo paz 2 semanas. Luego volvió el frío limpio de la hora marcada. Y entendí que mientras existan puertas que no abren y nombres que nadie pronuncia, la 5 pedirá suero y la campana pedirá letra. A mí me toca sostener la gasa y escribir. No duró. Un martes la libreta escribió sin campana previa, tu nombre. Alta programada. Abajo, la hora, 2:13. La fecha, el siguiente martes. Me reí para afuera. Guardé la hoja como quien guarda un chisme. Esa noche no llegó nadie. Luz se fue temprano. Me quedé con el retrato, la campanita y las 5 respirando bajito. A las 2:12 me venció un sueño espeso. A las 2:13, un frío limpio me cerró la garganta, exacto, como guante.
La campana no sonó. El monitor, apagado, dibujó una línea y luego otra, como pasos. Busqué la libreta, abierta en mi página. Falta una firma, decía. Firmé con la izquierda. La tinta secó al instante. Me recosté en las 5 aunque estaba vacía. La sábana, tibia. Sentí unas manos pequeñas acomodándome la almohada. Olían a ropa tendida. Duérmete tantito, mi amor, dijo una voz de maestra. Es alta programada. Vas y regresas. Yo te cuido. Obedecí. Volví a las 2:17. Recuerdo lo de afuera como hospital con brillo imposible, camillas sin ruedas, nombres completos, pasillos que no doblan. Luz lloraba sin ruido. Te me fuiste, cabrón, me dijo ya con voz. En la libreta, alta encerrada en un círculo y, abajo, con otra letra, regresa cuando llame. Sigo aquí. Pongo sueros a invisibles y suturas a visibles. Firme y firme, presente para los que no salieron. La campana suena cuando quiere. A veces, al filo de las 3, mi casa huele a mertiolate. A veces me despierta un tintineo que quizá es sueño. Y los martes encuentro en la bolsa de la bata una hoja doblada con letra de maestra, no cierres los ojos. Cuando me toque la alta de verdad, doña Elvira me llevará hasta la reja, como a tantos. No sé si cruza o no cruza. Hay salidas que se firman sin caminar. Lo único que pido es que ese día alguien sostenga la campana con gasa por badajo y la haga sonar despacito, para que los que no salieron, y también los que sí, por fin escuchen, presente. A los presos les gusta creer que toda cárcel tiene una vena secreta que lleva a la afuera. En Santa Lucía, ese hilo de esperanza tenía nombre, el túnel cero. Yo no era custodio ni interno, era topógrafo, contratado para mapear filtraciones. Nadie me dijo que algunas fugas no son de agua. Santa Lucía se levanta sobre piedra vieja. Abajo corre un retículo de drenajes porfirianos, pasajes de servicio y cámaras de inspección que huelen a cal viva. En los planos que me entregaron, el túnel cero aparecía en tinta tan pálida que al principio creí que era un rasguño, una línea mínima que cruzaba bajo el módulo de máxima seguridad y se perdía rumbo al cerro. Había historias que lo usaron una vez, en 1911, para sacar a 3 condenados antes de un fusilamiento. Que nunca llegaron al cerro. Que el túnel los regresó por el mismo lugar, como una cinta al revés. El director interino, Valdivia, el mismo que en San Bartolo me había llamado para historias que no caben en informes. Me habló con su voz de favor urgente, se está hundiendo el patio. Las cámaras detectan pasos donde no hay nadie. Si un cártel encuentra una salida, nos revientan. Necesito un mapa, Herrera. Y, si puede, una explicación. Acepté. Los mapas son maneras de contar una verdad que nadie quiere oír. Entramos por la sala de calderas con cascos y lámparas en el pecho. Me escoltaban 2 mulas, internos de confianza, y un custodio flaco de ojos asustados. Bajamos por una escalera helicoidal donde el aire cambiaba de temperatura cada 2 peldaños, tibio, frío, tibio, como respiración ajena. En el metal sonaba un tic-tac que no venía de reloj alguno. Al pie de la escalera, una placa atornillada decía túnel cero. Servicio. Prohibido pasar. Alrededor, remaches nuevos como costuras recientes. Mi lámpara barrió la hojalata y descubrí dedos. No huellas, sino dedos, 10 marcas en negativo, como si alguien por dentro hubiera empujado con las yemas empapadas en calorías. Nadie abre ahí. Susurró Pizarrín, la mula más alta, apodado así por traer la frente llena de firmas tatuadas. De noche se oye un silbido. Si te acercas, se te pega atrás del oído y te dice sígueme.
Y ya no regresas con la sombra en su sitio. Junto a la placa había un respiradero circular. Del agujero salía aire fresco, casi dulce, incompatible con cloaca. Metí una cuerda. Algo tiró del otro lado, no con fuerza, sino con paciencia. Cuando la saqué, olía a patio después de lluvia y a polvo de iglesia. Coloqué un micrófono. Lo que escuché no eran ratas ni agua, eran pasos. No iban ni venían, daban la vuelta y volvían al mismo punto, como rondines dentro de una caja. De pronto la cadencia se desdobló y caminó a nuestro lado, sin salir del agujero. El custodio apretó la radio. Sala de Calderas, respondan. El radio le contestó con su misma voz, Sala de Calderas, respondan. Se quedó blanco. Trajeron un autógeno y al herrero. Cortamos alrededor de los remaches. En el último corte, la puerta brincó con un resorte interno, como si tiraran desde adentro. Un golpe apagó nuestras lámparas por un par de latidos. Cuando volvieron, la boca del túnel nos esperaba, ladrillo rojo ennegrecido, agua inmóvil, un viento chiquito que olía a hilera de sábanas. No se metan, dijo el custodio, obedeciendo a un miedo más viejo que él. Me metí. El conducto medía poco más de 1,5 metros, tocaba inclinarse como pidiendo perdón. En los muros, garabatos con punta de cuchara, nombres, fechas sin año, una oración a medias, no nos dejes caer en la, y ahí, un rayón. A 10 metros, primera rareza, huellas descalzas que no iban hacia la salida, sino hacia nosotros. Avanzaban y, en cierto punto, se volvían más hondas, como si quien caminaba se hiciera de golpe más pesado. En la bóveda colgaba un hilo gris, de esos que quedan en las rejas del tendedero cuando una toalla se deshilacha. A 20 metros el túnel dobló con un ángulo sin sentido, casi 90 grados sin transición. Mi brújula giró como trompo. La lámpara arrojó una rueda de luz que empujó sombras dóciles. Saqué papel milimetrado. Apunté medidas que no me cuadraban. Mis manos se encogían de frío aunque el aire olía a verano. Escuché una risa de niño. Era breve, con hipo, de las que se hacen cuando uno quiere jugar a escondidas. Pregunté si lo oyeron. Pizarrín negó. El custodio dijo con voz escurrida, aquí no hay niños. La risa corrió por el ladrillo hacia el fondo y dejó detrás el olor de una feria vieja. A 40 metros apareció una puerta de madera con mirilla triangular. Toqué el borde, se abrió sola, como ojo que despierta. Tras la puerta, una cámara más ancha con un charco quieto. El agua no temblaba al recibir gotas. En el techo, gancho sin cuerda. A la izquierda, una vela consumida hasta la base junto a una estampita de San Judas Tadeo con la cara raspada. Encima alguien escribió con carbón. Los que regresan, regresan callados. Seguimos. Ya no oía pasos sino roce de tela, un carraspeo educado, el sonido imposible de una llave girando sin cerrojo. A 60 metros la pared derecha mostraba marcas de uñas, 2 rayas, 3 rayas, de 5 en 5. 5 por decenas, al final, solo manchas negras como uñas gastadas. Metí la uña en una de ellas y me quedó un residuo oscuro. Olía a apagador quemado. La radio del custodio revivió con un soplido tercamente humano, sí. Pizarrín se me pegó. Si nos dice sígueme, empezó. No le hagas caso, lo corté, hablándole al túnel como a un niño caprichoso. A 80 metros, ladrillo reciente imitando a los viejos. Mortero con surcos de llana. Alguien había cerrado por dentro. Pegué la oreja. Del otro lado sonaban voces planas, repitiendo una frase.
Entre los poros del mortero se movía una sombra que no era persona, era el contorno del propio túnel, como si del otro lado existiera su gemelo, recién levantado. «¿Hasta aquí?», dijo el custodio. «Nadie pasa más». Toqué una junta con el punzón. Se hundió como mantequilla. Saqué un ladrillo. El hueco nos escupió un aliento frío con sabor a patio de iglesia y un sonido de campanas mínimas, desacompasadas. Abrimos 3 ladrillos. Asomé medio cuerpo. No era salida, era un patio igualito al de Santa Lucía, con las mismas torres, la misma reja, el mismo reloj detenido a las 2:17, bañado por luz de luna imposible, eran las 3 de la tarde. No había gente. Solo sombras caminando como si midieran el sitio antes de ocuparlo. «No es salida», dije. «Es un espejo mal puesto». «Entonces, ¿por dónde se van los que se van?», preguntó Pizarrín con voz de niño cansado. Detrás sonó de nuevo la risa, ahora con pasos de adulto. Una sombra con capucha se deslizó pegada al muro rumbo al hueco. El custodio rompió su sigilo, alzó la porra y golpeó el ladrillo nuevo. El golpe retumbó en ambos lados, como si 2 cárceles hubieran respondido a la vez. El charco de la cámara anterior dibujó un anillo perfecto y se quedó quieto otra vez. «Vámonos», ordené. El túnel no quiso. El suelo se inclinó apenas para que el agua inmóvil corriera hacia nosotros sin mojar. Los garabatos se borraron y reescribieron delante de mis ojos. Leí mi apellido donde antes no estaba. Alguien, en otra letra, le añadió una flecha, Herrera, apuntando al espejo. Regresamos contando pasos. Cada 10, el túnel devolvía un olor de arriba, cloro de enfermería, frijoles de comedor, sudor de gimnasio, jabón barato de regadera. Era como si quisiera convencerme de que todo el afuera cabía adentro. En la cámara de la vela, la estampita de San Judas se desprendió sola y cayó sin sonido. Por detrás decía: «El que se va por aquí vuelve por su nombre. El que no lo trae regresa sin ojos». Pensé en 1911. Anoté la frase con letra de proyecto para que no se me olvidara. A la salida, Valdivia nos esperaba con 2 más. El aire del patio nos pegó como bofetada limpia. En monitores, a las 2:17, todos los internos de todos los módulos se pusieron de pie al mismo tiempo, como si un sargento invisible hubiera gritado «firmes». Luego contaron en silencio con los dedos. 1, 2, 3. Al llegar a 5, muchos se tocaron los ojos. El guardia más viejo se persignó. «Que no nos lleve por el 0», leí en sus labios. «Pasa diario», dijo Valdivia. «Y hay otra cosa». Puso la escalinata de la capilla. 2 custodios subían con un cajón de herramientas. Detrás, pegada a la baranda, la silueta en capucha. Les pisaba la sombra pero no el paso. Al llegar al descanso, los custodios giraron. La capucha desapareció. La sombra de ambos cajones, en cambio, se estiró como si alguien más los empujara desde el centro. «Dicen que el túnel busca su guardia», añadió Valdivia. «Antes fueron reos. Luego, custodios. Ahora, los que bajan con mapas». Esa noche dibujé el croquis de memoria. En mitad del trazo, la mano me marcó sola una curvatura que yo no recordaba. El doble invisible, el espejo. Cuando uno traza un plano, ordena el mundo. El túnel 0 devolvía el trazo como si pusieras una regla sobre agua. Sellamos al día siguiente con ladrillo nuevo y mortero. Soldaron otra placa. En la chapa rayé con clavo: «No abrir si oye sílabas». Pizarrín me pidió una copia del plano para saber por dónde no pasar. Se la di. La dobló con cuidado de carta de novia. No duró.
A los 3 días, el patio se hundió en un círculo perfecto. Abajo asomaba otra boca. Bajamos con cuerdas. No olía a drenaje, olía a mango verde y freno de camión, a calle. ¿Quieres subir?, dijo el custodio flaco, que de pronto parecía más joven. Valdivia clausuró el patio y encajonó a todos. A las 2:17, sin patio, igual se pusieron de pie en sus celdas. En el vidrio de mi cuarto se dibujó un 0 con vaho. Y, pegado al 0, como si alguien pusiera la boca del otro lado, escuché la sílaba, sí. Bajé solo. La placa estaba entreabierta con respeto, como puerta de iglesia. Caminé diciendo en voz baja nombres de gente que quiero. Los nombres son cuerdas, eso me enseñó mi abuela. A cada 10, me agarraba de uno para que el túnel no me contara a mí. Llegué al muro reciente. Del otro lado, otra vez la luna de día y el patio gemelo, ahora con una fila de sombras esperando turno. Reconocí maneras de rascarse, posturas, eran sombras de gente real de arriba, calcadas en negativo. Di un paso atrás. La risa explotó triste a mi espalda y me rozó la nuca con mano de aire. No era niño, era el eco de los 3 de 1911, jugando a llegar al cerro y perdiéndose de regreso. El muro parpadeó hambriento. Puse la palma. Estaba frío como lavabo de morgue. Bajó Valdivia con una campana chiquita como las de San Bartolo. La tocó una vez. El sonido no viajó en el aire, sino en el ladrillo, como pez de metal. Las sombras del espejo se detuvieron. La mía, también. Tocó otra vez. Para que sepan que están contados, dijo con voz de misa. Y para que recuerden por dónde va la salida. Sellamos desde adentro y desde afuera. 2 placas, 2 hiladas. Subimos. El aire del mundo olía a quemado dulce. Dormí sin sueño. Una semana después, un interno se esfumó en traslado. Abordó la camioneta. Llegó la camioneta. Él no. En mi ventana volvió a dibujarse el 0 de vaho. Abajo, con mi letra que yo no había escrito, Herrera. No bajé. Subí a la azotea. Desde ahí, Santa Lucía parece una maqueta con rampas en espiral. A las 2:17, el humo de mi cigarro dibujó un 0 perfecto. Lo rompí con el dedo. El olor que se me pegó fue a cal húmeda. No puedo cerrarlo para siempre. Un túnel es una pregunta que se rehace. Pero si puedo contarlo, a puro ladrillo de palabra. Si alguna vez escuchas en una pared una sílaba larga, si en el vidrio de tu cuarto se dibuja un 0, no digas sí. No ajustes tu sombra para que quepa en otra cárcel. Cuando me llamen otra vez, y me llamarán, bajaré con mi libreta, un ladrillo y la campana. No para abrir, sino para recordarle al túnel sus límites y no obedecerlo. Y si me habla con risa de niño, le contestaré como a los niños, hoy no. Vete a jugar a otro lado. Mientras tanto, cada día a las 2:17, sin querer, me pongo de pie. Abro la ventana. Si el aire huele a patio después de lluvia, toco la mesa con los nudillos 3 veces, como si llamara a mi propia puerta, para no olvidar que estoy, todavía, del lado correcto. En el Penal de la Esperanza hay un lugar que no sale en los folletos de rehabilitación, una biblioteca con polvo húmedo en las encías de los libros, plantada en lo que antes fue capilla. Me contrataron para ordenarla porque sé de libros y porque, dijeron, los internos se calman leyendo. Les creí. A los libros siempre les tuve confianza. Hasta que uno de ellos me susurró porque algunas páginas se quedan pegadas para siempre. La primera vez que entré, el reloj del coro marcaba las 2:17 aunque eran las 10.
Las bancas estaban apiladas, los vitrales tapados con lámina y un crucifijo colgaba sin Cristo, como si lo hubieran devuelto a su estuche. Las estanterías tenían placas viejas: Biblioteca Miraflores, Biblioteca Pública 23. En el escritorio dormía un registro de préstamos. Lo abrí. Las primeras firmas eran de 1979, el año del motín. A la derecha, una columna inédita para mí: testigo. Ese candado es cosa de seguridad, dijo Valdivia, director interino. Si el preso no regresa el libro, se queda castigado. A mí me da igual mientras no falte material. Faltaba. En 345.1, leyes; en 133.4, ocultismo; en 364, criminología. Lo peor era 800, literatura, huecos con forma de manos. Entre 861 y 863, faltaba un título sin nombre. Un marcapáginas de metal en forma de dedo índice seguía ahí, señalando el aire. Las primeras noches me quedé a inventariar. A las 11 el penal se encogía, a la 1, la biblioteca respiraba conmigo, a las 2:17, siempre, caía un libro solo. Nunca el mismo, siempre con cuidado, como quien deja una verdad sobre la mesa. Al tercer día puse una cámara apuntando a 800. Reproduje la grabación. A las 2:17 exactas, una sombra de mujer, hombros y cuello, se inclinó donde empieza el pasillo de narrativa. No caminó, asomó el índice pálido entre los lomos, tocó un libro invisible y desapareció. El registro de préstamos, que no tenía viento, pasó 2 hojas solo. La cámara no captó rostro, el vidrio se empañó desde adentro. No lo conté. En vez de eso seguí el rastro. En la bodega hallé un tomo sin lomo envuelto en gasa, Manual del Silencio, 1979. Lo abrí. Guardas tibias, olor a cartón mojado. Un sello, propiedad del pabellón de castigo. Abajo, a lápiz, Elvira Martínez. La jefa de enfermeras de otro penal. Los penales comparten sus muertos como si fueran libros. El texto era raro: reglas, notas de ronda, recetas caseras y un apartado llamado alfabetización de ausentes. Al final, un índice con nombres sin apellidos. En la H decía Hilario, página 33. Estaba arrancada. En reglas de silencio leí: 1. Si el libro te pide que no lo leas en voz alta, obedece. 2. Si devuelve un nombre, escríbelo donde corresponda. 3. Nunca digas el tuyo. A las 2:17, la lámpara parpadeó con ritmo de lista de asistencia. Cayó un libro de 133.4, otro de 345.1 y un poemario en 861. Los 3 se abrieron. Uno mostraba una hoja con nombres, otro, incomunicación subrayado, el tercero, un verso. Llamamos sombras a los que no sabemos nombrar. Decidí jugar. Metí el marcapáginas de dedo en el Manual del Silencio justo en alfabetización de ausentes. De inmediato la gasa de la ventana, que nadie recordaba, vibró como badajo. Un tintineo sin metal recorrió los estantes y se quedó en 800, respirando. Escuché con la piel una voz que no era voz: cuenta. El registro golpeó mi codo. Se había abierto en una página nueva. Columna testigo recién nacida. Ahí, un espacio en blanco con mi apellido, Herrera, escrito con tinta que aún no existía. No soy interno, dije muy bajo, desobedeciendo la regla 1. Las sillas se movieron solas. El eco regresó convertido en susurro: todos somos internos cuando cerramos una puerta. Me senté. Leí en silencio. Cuando un hombre no tiene voz, elíjale un libro. Lee sin hablar. Escriba lo que oiga. Tomé la pluma,
y sin querer escribí Hilario M. en el registro. La tinta se absorbió como agua seca. El libro de incomunicación se cerró solo. En fecha de devolución apareció, presente. Entendí, el índice, la mujer sin rostro, no quería asustar, pasaba lista con libros. Me quedé semanas. De día alfabetizaba vivos, de noche, ausentes. La cámara captaba el índice puntual. Si tocaba 364, caían expedientes, si 133.4, una guía para atar rumores, si 345.1, aislamiento. Cuando 861 se sacudía, alguien iba a llorar. Leíamos para ellos sin sonido. El registro crecía como árbol. Una noche, Pizarrín, interno grandote, vino con respeto de iglesia. Me dijeron que aquí devuelven nombres, dijo. Mi apodo tapó al mío. Los apodos también son nombres, le respondí. Pero lee esto. Le di el manual. Se detuvo donde decía Elvira. Mi mamá se llama así, susurró. ¿Puedo poner una raya? Pon lo que oigas. Puso una P grande. En 861 cayó una antología mínima. La leyó y lloró en seco. La cámara captó el índice apoyado en su hombro. El registro escribió solo, Pizarrín, devuelto, así. Esa fue la noche buena. Luego vinieron las malas. Encontré introducción a la bibliotecología en el piso, abierto en la tabla Dewey. Alguien había marcado 133.4 con tinta roja y flechas hacia 861, 345.1 y 364, como una ruta. Al fondo se asomó algo sin ojos, piel de papel de cebolla. Se fue de reversa, despidiéndose. La noche siguiente el estante entero de 800 se ensombreció. Al volver la luz, los libros estaban en el suelo, abiertos en capítulos donde los personajes no salen de la cárcel. Me negué a leerles. El aire entró desde ninguna parte. La cámara cayó y siguió filmando desde el piso. Por el cuadro ladeado vi pasar faldas antiguas, botas de guardia, pies descalzos. A las 2:17, puntual, el dedo pálido tocó mi mejilla. Sentí frío que sabía mi nombre. No lo dije. El registro se movió como pez y escribió, Herrera, pendiente. A la izquierda, bajo usuario, alguien añadió en letra diminuta, permanente. Pensé en renunciar. La biblioteca no es segura, le dije a Valdivia. Hay préstamos que no puedo cobrar. Nadie le cobra nada a 1979, contestó. Pero si los tienes leyendo, dejan de arrastrar cadenas. Volví como quien vuelve a una casa que asusta pero calienta. Etiqueté otra vez. Dejé un vaso de agua sobre el registro por si a alguien le daba sed. Esa tarde, mientras contaba lomas y etiquetas con el método más tonto, del 1 al 100 y vuelta, la biblioteca empezó a hacer truco de feria. El vidrio del vitral sudó desde adentro y en ese vaho alguien dibujó letras torcidas, como de zurdo, aquí. Pasé el dorso de la mano y las letras se deshicieron en agua fría. Olía a mertiolate y a flores de papel. Me acordé de mi infancia en la biblioteca del barrio, de la señora que chasqueaba la lengua si uno hablaba. Pensé, con una ternura que me dio pena, que hasta en una cárcel alguien cuidaba el silencio como si fuera criatura. El índice señaló los autores mexicanos. Se detuvo en Rulfo, lo tocó con respeto y se fue. El manual pasó solo a la última sección y se abrió en blanco. La pluma escribió. Alta programada, bibliotecario. Hora, 2:17. Fecha, esa noche. La noche de la alta programada sentí un peso en la nuca, igual que cuando un maestro pasa lista y tú no respondes. La silla vacía junto al escritorio parecía pedir mi sombra. Me ardieron las manos,
como si hubiera pasado las yemas por páginas recién impresas. El índice no forzó, esperó. Y esa espera fue peor que cualquier golpe. No fui. Me escondí en el despacho de al lado con una silla en la puerta. La cámara muestra el momento, el índice espera, traza un círculo donde debería estar mi silla y se retira. A las 2:19 cae un libro que no conocía, Catálogo topográfico del Penal de la Esperanza, 1911. Mapa azul. Al margen, lápiz, salida por túnel 0. Si no traes tu nombre, te regresa. A la mañana siguiente, en mi casa, apareció el manual sobre la mesa, sin sello. Con el dedo de metal clavado en reglas de silencio. Lo devolví temblando. En el registro escribí Herrera, devolución. La tinta se negó a secar. Se corrió hasta testigo. La pluma, traviesa, añadió, presente. Comprendí de qué trata la biblioteca prohibida, no de castigo, sino de memoria. Los que no salieron necesitan que alguien los lea. Si no los lees, caen de los estantes abiertos en la página exacta donde se murieron. Si los lees mal, te corrigen con el dedo. Si te niegas, te escriben como personaje. Ahora ya no me quedo solo. 2 internos se sientan conmigo. Leemos en silencio para varios que no se ven. Si un libro cae, lo levantamos entre 3, como a un enfermo. Pongo a Rulfo arriba por si se les antoja el campo. Y cuando un recién llegado pide credencial, le doy una de cartón que no dice usuario, dice lector. Le advierto, no digas tu nombre en voz alta en 800. Si un dedo te señala, escribe el de alguien que necesite volver. De vez en cuando, a las 2:17, aún se asoma el índice. Toca Rulfo o un gnomo sin título. A veces señala el hueco de aquel primer día. Ya no cae nada ahí. El marcapáginas quedó clavado señalando nada, como si el hueco estuviera lleno de una historia sin nombre. Yo escribo en el registro, en fecha de devolución, la palabra que acá cierra como llave, presente. Y cuando apago la luz, me llevo el sonido de hojas que no suenan y, en la bolsa, la credencial que apareció doblada con sello que nadie puso, permanente. Si un día un libro sin sello aparece en tu casa y huele a polvo húmedo, no lo abras en voz alta. Lee en silencio. Si un dedo te señala, escribe mi nombre. Hazlo sin miedo. Yo sabré devolverme. Porque en la esperanza aprendí que los libros también pasan lista y que a veces la única salida es ponerle punto final a los que se quedaron a medias. Yo pondré puntos donde me dejen. Y, cuando me toque, aceptaré la credencial que insiste en mi bolsillo. Hasta entonces, cada noche a las 2:17, me siento en la mesa, abro el registro y respondo por los que no pueden, presente.